La palabra del Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás partió para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bajó a Jope y encontró allí un barco que zarpaba hacia Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor envió un fuerte viento sobre el mar y se desencadenó una tempestad tan grande que el barco estaba a punto de partirse. Los marineros, aterrados, invocaron cada uno a su Dios y arrojaron el cargamento al mar para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había descendido al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El jefe de la tripulación se acercó a él y le preguntó: ¿Qué haces acá dormido? Levántate e invoca a tu Dios. Tal vez ese Dios se acuerde de nosotros para que no perezcamos. Luego se dijeron unos a otros: Tere, no se escucha. No pasa nada, no pasa nada. Perdón, estaba concentrada con el relato de los demás. Está bien, está bien. Echemos suertes para saber por culpa de quién nos viene esta desgracia. Así lo hicieron, y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: explícanos, ¿por qué nos sobrevino esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Él les respondió: Yo soy hebreo y venero al Señor, el Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿Qué has hecho? Ya que comprendieron por lo que él les había contado que huía de la presencia del Señor. Y como el mar se agitaba cada vez más, le preguntaron: ¿Qué haremos contigo para que el mar... Jonás les respondió: Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se les calmará. Yo sé muy bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Los hombres se pusieron a remar con fuerza para alcanzar tierra firme, pero no lo consiguieron, porque el mar se agitaba cada vez más contra ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, que no perezcamos a causa de la vida de este hombre. No nos hagas responsables de una sangre inocente, ya que tú, Señor, has obrado conforme a tu voluntad. Luego levantaron a Jonás, lo arrojaron al mar y enseguida se aplacó la furia del mar. Los hombres, llenos de un gran temor al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás, y éste permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, diciendo: Desde mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del abismo pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Tú me arrojaste a lo más profundo, al medio del mar. La corriente me envolvía, todos tus torrentes, tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido arrojado lejos de tus ojos, pero yo seguiré mirando hacia tu santo templo. Las aguas me rodeaban hasta la garganta y el abismo me cercaba. Las algas se enredaban en mi cabeza.
Yo bajé hasta las raíces de las montañas, sobre mí cerraron para siempre los cerrojos de la tierra. Pero tú me hiciste subir vivo de la fosa, Señor, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que veneran ídolos vanos abandonan su felicidad, pero yo, en acción de gracias, te ofreceré sacrificio y cumpliré mis votos. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden al pez y éste arrojó a Jonás sobre la tierra firme. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando: Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio. Por decreto del rey y sus funcionarios, ningún hombre, ni animal, ni el ganado mayor, ni el menor, deberán probar bocado. No pasten ni beban agua. Vístanse con ropa de penitencia hombres y animales. Clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértanse cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Jonás se disgustó mucho y quedó muy enojado. Entonces oró al Señor diciendo: Ah, Señor, ¿no ocurrió acaso lo que yo decía cuando aún estaba en mi país? Por eso traté de huir a Tarsis lo antes posible. Yo sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, porque prefiero morir antes que seguir viviendo. El Señor le respondió: ¿Te parece que tienes razón para enojarte? Jonás salió de Nínive y se sentó al este de la ciudad. Allí levantó una choza y se sentó a la sombra de ella para ver qué iba a suceder en la ciudad. Entonces el Señor hizo crecer allí una planta de ricino que se levantó por encima de Jonás para darle sombra y librarlo de su disgusto. Jonás se puso muy contento al ver esa planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios hizo que un gusano picara el ricino y éste se secó. Cuando salió el sol, Dios hizo soplar un sofocante viento del este. El sol golpeó la cabeza de Jonás y éste se sintió desvanecer. Entonces se deseó la muerte diciendo: Prefiero morir antes que seguir viviendo. Dios le dijo a Jonás: ¿Te parece que tienes razón de enojarte por ese ricino? Y él respondió: Sí, tengo razón para estar enojado hasta la muerte.
El Señor le replicó: Tú te conmueves por ese ricino que no te ha costado ningún trabajo y que tú no has hecho crecer, que ha brotado en una noche y en una noche se secó. Y yo no me voy a conmover por Nínive, la gran ciudad donde habitan más de 120.000 seres humanos que no saben distinguir el bien del mal y donde hay además una gran cantidad de animales. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Vamos, Señor. Alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Muy bien. Bueno, Muy bien a esos actores que representaron. Qué expresividad, qué expresividad, ¿no? Impresionante. muy bien. Bueno, a ver, que no interpretemos todavía. ¿Qué queda resonando? ¿Qué nos parece la lectura? ¿Qué dice la lectura? Yo veo, Jonás, como nosotros, ¿no? Una persona que espera mucho de Dios, que quiere que Dios le haga las cosas como se le da en la cabeza, una persona que se enoja, ¿no? Con Dios, que cree que Dios va a hacer lo que iba en su corazón, ¿no? De destruir Nínive, pero los ninivitas, yo por ejemplo como profesor de historia, ¿no? Veo como que los judíos tenían que ver a los ninivitas que invadieron, destruyeron las 10 tribus de Israel, ¿no? Del norte. Y entonces, para Jonás, yo creo que iba a ser muy difícil decirle, oh, mira, destruyeron, mataron hermanos nuestros y tú ahora, yo pensaba que iba a hacer llover azufre y fuego y ahora tú los cubres de bendiciones. Pero ¿qué Dios es este? ¿No? Y entonces eso le causa una gran confusión y que lo lleva a estar cambiando, ¿no? Momento a momento su corazón y hasta que al final, ¿no? Se vuelve para Dios, ¿no? Y yo creo que esto, otra cuestión también es que Jonás ve que por su actitud, cuántas personas, ¿no? que fueron ahí molestadas, que perdieron sus bienes o que pasaron mal, ¿no? Y entonces se ve una dimensión y al final, ¿no? A decírselo como el gran finale, pasa la misericordia de Dios, ¿no? Está encima de todo, ¿no? Y que perdona no solamente a los ninivitas, sino también a Jonás con todo su alto y bajo, ¿no? A mí me pasó cuando le iba leyendo los diálogos de Jonás, lo sentía, capaz una mala lectura, pero lo sentía como los nenes cuando se ponen caprichosos, que empiezan como a insistir, como que yo tengo la razón y todo lo que yo pienso es así, a punto que le decía, no, prefiero morir, o sea, mandame la muerte, ¿no? Entonces, nada, lo leí de ese punto. Como un nene como caprichoso, como, no, yo quiero que hagamos esto, o sea, que hasta incluso a veces pasa, o por lo menos yo he tenido mis momentos, que es como, no, Dios, yo quiero esto, o sea, que sea mi voluntad sea así, o sea, no vale la tuya. Entonces, nada, como que lo siento a Jonás, bueno, obviamente, humano es, ¿no? Pero algo que pasó hace un montón, lo siento como algo re cerca. O sea, me ha pasado a veces de que, no sé, tengo proyectos o cosas y es como, bueno, Dios, estos son mis planes y vamos a seguir por acá, ¿no? Obviamente nunca es así, porque su voluntad es perfecta y Él sabe todo lo que viene después de eso. Pero sí, me dio como esa sensación, como de nene caprichoso. Yo mientras lo leía también, lo de Nene Caprichoso, y me encantó la pedagogía que Dios tiene en esa relación con Jonás. Dios le tiene paciencia a Jonás y no lo manda a matar, le va como haciendo pruebas para ir mejorando y que cada vez sea mejor persona y entienda
porque el Dios que tiene es misericordioso. Entonces, lo que me gustó es esa relación Jonás-Dios, que Dios le tiene mucha paciencia y muchas veces nos tiene paciencia a nosotros, ¿no? De todas nuestras, que a veces nos equivocamos y nos enojamos, ¿sí? Pero Dios siempre está educándonos y enseñándonos. Maru, ¿de dónde sos vos? Perdón. Yo soy de Caballito, Buenos Aires, pero hace 17 años que vivo en España. Ah, sí me parece. Amiga de Luis, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, bueno, bienvenida, no te había saludado, perdón. Gracias. A mí me... Sí, Lucre, perdón. Perdón. No, Sí, Estaba dale. Lucre. Cualquiera. Lucre. Dale. No Dale, te Luis. escuché. No, yo decía que ese irse hacia otro lado de Jonás, sentir que lo que tenía que hacer lo iba a superar, no le interesaba, y no confiar que en ese momento que tenía que ir de la mano del Señor, ¿no? Que el amor de Dios lo iba a acompañar en esa misión, por más que fuera muy difícil, ¿no? Lo que, bueno, no íbamos a hacer mucha interpretación ahora, pero digamos, como tantas veces sentir que es demasiado lo que estoy viviendo, lo que tengo que vivir. Pero claro, si siento que voy solita, entonces me parecía como cerrar eso, ¿no? De confiar en el amor de Dios ahí presente para lo que haya que hacer. Me parece tan actual. Sí, adelante. Lucrecia. No, digo que me parece tan actual, ¿no? Porque nos pone de cara, siempre nos está como interpelando, ¿no? Esto. Es como que todos en un punto, en algún momento somos Jonás, ¿no? Porque a veces, o sea, acá leyéndolo y buscando, ¿por qué? La pregunta que yo me hacía era, ¿por qué odiaba tanto Jonás a Nínive? Y bueno, y eran terribles, eran sanguinarios, desollaban gente, eran violentísimos, eran como seres humanos malísimos. Entonces un poco uno dice, pero ¿cómo, viste? ¿Cómo nos cuesta entender que Dios va a amar a nuestros enemigos, le va a dar todas las oportunidades, y si Él ve arrepentimiento, porque hasta las vacas, el rey, hasta todos, se vistieron con las vestimentas, hicieron ayuno, fue todo decretado, o sea, es maravilloso. Entonces, respondieron. Y él todavía seguía enojado, ¿no? Entonces, pero en un punto es tan actual, uno que va caminando, qué sé yo, cuando está haciendo misión o está haciendo servicio, a veces estamos como en esos lugares, ¿no? Donde hay cosas que son injustas, súper injustas, y vos te vas dando cuenta también que, bueno, Dios también está con ellos, está con todos, ¿no? Que no media currículum, no tenemos currículum con Dios, no hay currículum, ¿no? Yo, la verdad que aparte me pareció súper simpático el único profeta que huye. Sí. Pero aparte huye para el otro lado porque Tarsi era lejísimo, ¿no? Y entonces, y después esta cosa, ¿no? De cómo él se arrepiente, todo lo que dice adentro del pez, que es muy, muy lindo también, muy lindo. Bueno, hay mucha cosa para... Después el tema de los días, ¿no? 40 días, ¿no es cierto?, será destruida, y después estaba leyendo que también se puede interpretar como transformada, que en 40 días iba a ser transformada, si él no estaba en un punto profetizando, ¿no? Bueno, el tema de los 3 días de noche, de día, eso que se repite. A mí Hola. Bueno, primero que nada, hola, volví a aparecer después de tanto tiempo. Muy bueno verte de nuevo, che. Bueno, me encanta el pasaje de Jonás, lo conozco hace mucho tiempo, gracias a Dios, y siempre me resultó muy lindo en el sentido de cómo se compara con mi propia vida, en la que
Jonás en un primer momento reniega de esta misión que Dios le da, y cuando de alguna manera cae la tempestad, ¿no? que lo traga el pez, él se nota que él, por más de que reniega de Dios, ¿no? Sigue teniendo un deseo interno de él enorme, que se ve justamente en esta súplica que hace Jonás, en la que se ve que en lo profundo de su corazón él realmente quiere acercarse a Dios, quiere acercarse a su misión, y para mí es súper presente eso en mi vida, a pesar de las caídas, los tropiezos, ese deseo interno de querer seguirlo, y que incluso cuando logra seguirlo vos decís, ah, bien, genial, lo logró, no, vuelve a caer, vuelve a quejarse con Dios, y así, y sigue siendo ese ciclo que es tan presente en nuestra vida, en la que nunca llegamos a ese punto de santidad en la tierra en que listo, ya llegué y estoy acá. No, no, es un trabajar constante, y eso es muy lindo que se vea en este profeta, de la misma manera que me pasa lo mismo con los santos, de los cuales sabemos sus mayores caídas, que me generan una simpatía porque los puedo relacionar más conmigo y con mi propia vida. Así que no, soy muy fan del profeta Jonás. Jaime. Sí, hay muchos elementos en esta lectura del libro de Jonás. A mí me parece que a través de este texto el autor quiere mostrar un contraste entre el universalismo de la salvación y el particularismo judío que se daba en la época, y que de pronto de alguna manera se ve reflejado hoy por hoy en nuestra forma de mirar a otras personas que no tienen nuestras mismas creencias o que tienen otras costumbres que no son muy agradables a nuestros ojos. Jesús o Dios, Yahvé Dios, hace aparecer el sol para pecadores y para justos. Entonces a mí me parece que aquí en esta parábola lo que se da es una bofetada al pueblo de Israel, a ese ridículo particularismo judío que se dio después del exilio, haciendo notar la universalidad de la salvación. Ahora, hay otro elemento también muy importante desde el punto de vista del personaje. Realmente hay dos Jonás allí. El verdadero profeta, que no es dijéramos, el personaje principal de este relato, que como bien lo dice el texto, es contemporáneo de Jeroboam II, hijo de Amitai, natural de Gat-Hefer, de la tribu de Jabulón. Pero este Jonás histórico no tiene ningún paralelo con el Jonás de nuestro libro. Solo le proporciona el nombre. Y el autor lo utiliza para llevar ese mensaje. Ahora que mencionaba el joven que está con Mica Aladro sobre alguna oración de gratitud al Señor, uno encuentra allí que es como contradictorio. Él está en el estómago del cetáceo, y lo que debería estar haciendo él es una oración de súplica. Entonces da como entender de que esto tal vez fue un añadido posterior, porque él debió haber hecho una oración de súplica. La oración de gratitud debió aparecer después de que fue arrojado en tierra firme. Ahora, se presta mucho desde el punto de vista de la clasificación de los libros
para compararlo como, con una alegoría, con un libro histórico, en fin. Pero en términos generales podríamos catalogarlo como una parábola a través de la cual recibimos una enseñanza teológica. Y esa enseñanza teológica es precisamente la universalidad de la salvación, con la cual Jonás, el personaje, no el histórico, no estaba de acuerdo. ¿Lili? A ver si... ¿Sí anda? Sí, se escucha. Bueno, lo tengo acá agarradito, sujeto. Bueno, no, mira, es muy simple. Me resulta muy gracioso. Siempre me ha parecido así. No se escucha, Lili, casi. Muy bajito no. se escucha. Digo Ahí. que lo mismo que dijo Mica, me resulta gracioso por eso, esos empaques, esa actitud, y me parece que está muy simpáticamente elaborado, escrito para dejarnos esta enseñanza que decía Jaime, ¿no? Pero bueno, reparando, digamos como que reparo ahora, tomándome más tiempo y releyendo, y esta letra bien grandota de la fotocopia, mientras el Señor le está mandando porque la maldad de Nínive ha llegado hasta mí, dice, Jonás partió para huir lejos de la presencia del Señor. Me remitió al otro texto. ¿A dónde iré, Señor, lejos de tu presencia? Si bajo al abismo, allí estás tú, si bajo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, sí, sería un creyente seguramente con pertenencia sintiéndose perteneciente al pueblo, pero parece tan desentendido de las cosas de Dios, ¿no? Al punto que mientras los demás están ocupándose, tirando cosas por la borda, él se va a dormir. Se va a dormir. Y profundamente además. Es decir, me importa un jopo lo que pase. Yo estoy cansadito me hago mi proyectito y ahora lo que necesito es descansar. Entonces, eso lo mismo que los participantes anteriores, bueno, por supuesto, digo, ¿cuántos de nosotros, cuántas veces yo siento que en algunas franjas de lo que es el proyecto de Dios puedo estar yéndome a dormir, queriéndome escapar, sí, soy creyente, participo de la iglesia, pero esta tarea la toman otros, no es exactamente para mí. Seguro que soy consciente de que el llamado es para todos, pero la respuesta, yo no puedo estar en todo porque no soy omnipotente para responder a todo, entonces ya habrá alguno que responda, porque el Señor lo va a suscitar. Entonces, hoy reparé en ese tema, ¿no? En el tema del estar dormido, del estar desentendido, y bueno, y admirable la pedagogía. Me resulta gracioso siempre el tema la forma en cómo se le planta al Señor, cómo el Señor le tiene paciencia, los tiempos con que juega el libro, ¿no? El gusano en un día hace secar, de la noche a la mañana hace secar un árbol, aparece, todo es como medio mágico la forma en que está narrado, pero los elementos son como para sacarle mucho jugo, evidentemente, mucho jugo. Así que bueno, eso les quería compartir. A mí bueno, comparto todo lo que dijeron hasta ahora, ¿no? Todo eso me había hecho ruido, había resonado en mi interior. Y también la súplica de Jonás, ¿no? Porque en muchas etapas de la vida, de mi vida, por mucho trabajo, por mucha vorágine de la vida actual, con chicos, trabajo y eso, uno como que se olvida de tenerlo a Dios, a Jesús tan presente en la vida, ¿no?
y realmente hay momentos donde, como dice Jonás, ¿no? Desde el seno del abismo, estaba ahí, estaba en el fondo del mar y pide auxilio, ¿no? Y realmente uno se da cuenta que Dios lo escucha, que Dios está al lado de uno y nos tiene muy cerca de él. A mí me impactó, sí, es como decía y el chico jovencito, que es un placer escucharlo. Ahí está. Eso, no me salía la palabra. Siempre es un placer escucharlo a todos, pero que gente tan joven la tenga tan clara, me apasiona escucharlos. A mí me impresionó mientras lo leía y lo trataba de entender y lo preparaba, el camino, la vía, el sendero que fue haciendo Jonás, ¿no es cierto? En plena tormenta, como dijeron usted, más de uno, se acostó y se fue a dormir, sabiendo que él era, porque él internamente sabía que era la causa de todo lo que estaban pasando sus compañeros marineros, ¿no? A pesar de eso, cuando lo fueron a increpar, él dice que lo tiren al mar, porque sabiendo que si lo tiraban al mar, las aguas se iban a tranquilizar. O sea, él se ofrece mismo a que lo tiren y que los otros no sientan culpa, más allá de que pobres ahorita. Yo me ponía en el lugar de ellos, digo, qué sensación extraña deben haber sentido cuando lo tuvieron que levantar y tirarlo al mar. Yo buscaba, como docente que soy, yo buscaba dibujos, como los mostraba, entonces yo pensaba, por ejemplo, en cuando hay que estar en los marineros, lanzarlo al mar, decir, o sea, en la postura de que Jonás sí estaba segura de que él con eso se iban a calmar, porque hay que estar en el lugar de los marineros que tuvieron que levantarlo y tirarlo al mar en medio de semejante tormenta, ¿no es cierto? Y después de eso, cuando fui siguiendo el camino que fui interpretando, fue cuando en el camino que fue haciendo Jonás, el Señor le dijo que un gran pez lo tragara, ¿no? Y cuando lo tragó, y ahí pasó 3 días y 3 noches, fue cuando la ballena, no sé si por qué, si a lo mejor yo encontré este dibujo, no tiene por qué ser hay muchos, ¿no? Hay distintas interpretaciones, como hoy hablaba por privado con Juan. Pero yo buscaba y cómo lo expulsó, y al expulsarlo y en tierra firme, quizás ahí empezó a reaccionar, digamos, y a darse cuenta del error que había cometido. Y cuando se sienta y construye, digamos, construye la choza, después Dios le ofrece la planta de ricino para que le dé sombra, y después protesta porque cuando el sol se la quema, es como que realmente hace una verdadera transformación. Y yo me ponía en un lugar, y creo que muchos lo hemos dicho, cuántas veces a lo largo de mi camino de fe me he comportado como Jonás, en el sentido de no confiar plenamente en él, no confiar en su camino, no en el mío. O sea, yo puedo confiarle a él mis proyectos, mi camino y demás, pero no dejarlo en manos de él para que él haga su obra, y que yo no tirarme al mar por desobedecerlo, ¿no? Qué genia, Tere, me encantó. Hasta los dibujitos encontró, qué genia. Miri. La impronta docente todos me cargan, y la impronta docente no me lo puedo sacar. La tenemos. Y como colofón, lo que me impactó es la respuesta final del Señor respecto a lo que estaba tan desamparado, se sentía, ¿no? No me voy a conmover por Nínive, donde habitan más de 120.000 seres humanos que no saben distinguir el bien del mal, y donde hay además una gran cantidad de animales. Eso es tan de papá, tan contundente, tan de misericordia, tan de Dios, ¿no? Tan del Señor,
de la misericordia de Dios. Eso es el colofón. Mary. De acuerdo con Lili, es cierto que esa pregunta final impacta, porque yo me enojo muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, pero yo soy de enojarme bastante con él, y no presto atención que no soy la única y que él me espera con misericordia siempre. Esa última frase también a mí me resultó sumamente impactante. Mary. Me gustaría compartir, me ha gustado muchísimo las interpretaciones de cada uno de los que me han antecedido, pero a mí me llamó mucho la atención en el sentido de la huida de Jonás, que eso, como dicen, tenemos mucho, queremos escapar de repente de o ponemos nuestros proyectos antes de saber cuál es el proyecto de Dios para nosotros. Esa huida de querer, no me gusta lo que está pensando Dios que yo tengo que hacer, ¿no? También reconozco en esta lectura algo muy importante que Jonás ha permitido, es que ha habido conversión en cada lugar que iba. Por ejemplo, cuando pidió que lo arrojaran, se reconoció él que había faltado al Señor, el huir, el no obedecerle. Él reconoció y las aguas se calmaron. Pero dicen que los hombres llenos de un gran temor al Señor le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Otra vez el Señor le vuelve y le dice que vaya a Nínive y que les diga que en 40 días los va a castigar. Él también, quizás esperando ese castigo que tenía que ver, porque como ya manifestaron, Nínive era una ciudad de pecadores, había mucha violencia, entonces debería él ver y decir, sí, necesita que Dios los castigue, ¿no? Pero él esperaba eso, que el Señor castigara. Pero ¿qué pasó? Pasó todo lo contrario. Hasta el mismo rey hizo que pudieran convertirse, aceptar. Me gusta esa palabra de conversión, porque de una u otra forma Jonás como que no le salió bien, o sea, lo que esperaba, ¿no? Y se molestó con el Señor. Hay veces nosotros también, quizás como cristianos o como creyentes, humanamente queremos que se haga justicia de una manera, pero no reconocemos que Dios es misericordioso, que Dios nos ama a todos. Como dijo el otro hermano, llueve en pecadores y no pecadores. La lluvia es para todos, ¿no? El sol sale para todos. Y creo que una vez más es reconocer que el Señor, por más propósitos de enmienda que tenga al ser humano, Él antes que todo es misericordioso. Su amor ante una conversión, su amor es magnífico, o sea, ante una conversión verdadera hacia Él lo borra todo. Él te sana, Él te cura. Y creo que para mí, con Jonás, me quedo con la conversión. Okay. Tomo esto que hablaban del tema de la huida, porque justo se me había venido un salmo a la cabeza, y le pregunté a Jere bien si era salmo, si era algo que habían dicho los apóstoles, y me acordé de una comparación, entonces fui a buscar la Biblia. En el Salmo 139, que se le adjudica a David, en una parte dice, ¿a dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú, si me tiendo en el abismo, estás presente. Y siguiendo en esto de, a ver, Jonás se la picó, ¿no? Hablando criollo. Se tomó el palo. Yéndonos a donde nos vayamos, no hay forma de huir fuera de él. Hasta incluso supongo que si nosotros nos vamos, él sabe hasta dónde y cómo encontrarnos y qué decirnos para que volvamos. Porque bueno, la sabe todo, o sea, la tiene muchísimo más clara que nosotros. Por algo él es Dios y nosotros somos hombres, ¿no? Pero después me acordaba que también Pedro usó palabras parecidas cuando todos hicieron la de Jonás, se la picaron, Jesús se da vuelta y dice, ¿y ustedes también se van a ir?
Y Pedro le responde, Señor, ¿a dónde iremos? Y siguiendo como uniendo la iglesia en los distintos tiempos, tengo justo marcadito acá de San Agustín, San Agustín, que hace poquito fue su día, dice, nuestro corazón estará inquieto hasta descansar en el corazón del Padre. Me gustó para unirlo, porque sí, nosotros vamos y venimos porque algo estamos buscando y es a Él a donde vamos, ¿no? Y supongo que eso habrá sido lo que, pensándolo yo, no estoy en la cabeza de Jonás, pero por mi propia vivencia, de ir, venir, volver, hasta un punto de decir, bueno, ¿sabes qué? Hacé lo que vos quieras, que yo te sigo. Vos marcá, yo voy. Nosotros vamos y venimos porque estamos buscándolo a Él, con otros nombres quizás. A mí me pasa mucho cuando lo hablamos, yo estoy, podríamos decir, como coordinadora en un grupo de jóvenes, ya es segundo año que estoy desde este lado de coordinadora, y con los jóvenes siempre los charlamos. Tenemos una edad muy bonita para hablar de estos temas porque van de 15 a 20, 21 años, y siempre hablamos de esto, o sea, desde Adán y Eva hasta nosotros vamos y venimos porque lo buscamos a Él, le ponemos otros nombres, lo buscamos en otros lados, pero es eso, y supongo que eso habrá sido lo que lo devuelve a Jonás a mirarlo a Él. En una parte, cuando él está hablando dentro del vientre del pez, dice, entonces dije, he sido arrojado lejos de tus ojos, pero yo seguiré mirando hacia tu santo templo. Es imposible, y pongo la mano en el fuego, es imposible, aunque nos fuésemos, aunque lo negásemos, no buscarlo, porque tenemos yo lo pienso a Dios como un artista, ¿no? El artista, a nosotros, yo estoy estudiando profesorado de arte, a nosotros siempre nos dicen, no importa qué tan mal lo hagas, siempre vas a saber que es tuyo porque hay una marca, hay una impronta que lo hace propio. Por eso es tan importante en el arte la originalidad. Así mismo es Dios con nosotros. Pone su sello, pone su marca, y eso, o sea, yo la fe la interpreto como esa firma de artista, ¿no? Y me encanta interpretarlo así porque pienso, claro, es como el sello, es como mi ticket, mi boleto de tren, de que siempre voy a volver a Él y siempre voy a estar siempre va a tener la puerta abierta diciéndole a San Pedro, abrile que ya está de vuelta, ¿no? Entonces, nada, me gustó esto de como compararlo, el Salmo con lo que le plantea a Pedro y con esta postura que toma esta frase de San Agustín que es hermosísima. No sé si querías agregar vos, querías algo más. Bueno, yo quería preguntar en realidad por si alguno sabe, más técnico lo mío, cuando habla de los, creo que era 120.000 ninivitas, creo que dice el número, parece. Tengo entendido que, bueno, muchas veces en la Biblia cuando se usan números tienen una representación simbólica, y hasta sé que el 12 suele representar a las 12 tribus de Israel, que en una extrapolación representan a todo el pueblo de Dios, a toda la humanidad. Y cuando se usan junto con estos números como 1000, 10.000, en este caso multiplicado por 10.000, justamente como una cuestión de cantidad. Y quería ver si se podía interpretar ya desde nuestro tiempo como una cuestión de una extrapolación que se puede hacer de esta historia a, bueno, a toda la humanidad, y esta relación que Dios tiene con la humanidad de no abandonarla nunca, esta alianza que tiene con nosotros. Sí, mira, dale, sí. Dale. No, que bien, buena pregunta porque no me la hice. Esa pregunta de si esos 120.000 son simbólicos o en cantidad, así como para decir, bueno, son muchísimos, ¿no? Más que la población de Junín. Junín casi llega a 100.000 habitantes
pero la recorremos en menos de un día. Es fácil. Pero sí, supongo que esto de exagerar las dimensiones, que es una ciudad que en 3 días se camina, se recorre, debe ser como para darle más esa exageración de... Es enorme, es una gran cantidad de personas las que habrían sido aplastadas o lo que sea que Dios tenía pensado en su momento. ¿Adri? Sí, era exactamente por la misma línea, ¿no? Cuando se multiplican las cantidades así es como para justamente aclarar más la universalidad, ¿no? Porque a ese objetivo apunta el libro, justamente, ¿no? A ampliar los horizontes. Cuando se nombran los 144.000, sí, ahí es la multiplicación más exacta, ¿no? De los 12, ¿no? Pero el 120 va en la misma línea, ¿no? De decir, bueno, es muchísimo, es incontable. Imagínense 120.000 en ese momento, ¿no? Histórico. Se calcula que aproximadamente en el siglo IV a.C. se escribe esta historia. Entonces es como muchísima cantidad, es incontable, ¿no? Sí. Y una cosa en el texto que es una clave que nos puede dar alguna pista. Miren que al final dice que aproximadamente unas 120.000 personas que no distinguen entre el bien y el mal. Algunos autores hablan de que trataban de niños, no de personas adultas. Porque ¿quiénes no distinguen entre el bien y el mal? Los niños, que son inocentes. Inclusive al final cariñosamente agrega algunos animales. Entonces, algunos autores hablan de que esos 120.000 se refiere solamente a niños, no a personas adultas. Es lo que leí. Sí, yo también lo he leído. Yo querría aclarar algunas... Sí. Wagner. Ya, puede seguir, ya que hablo después. Ya, está bien, le doy la palabra. Adrián. No, por ahí compartir también mis impresiones con algunas que son convicciones muy profundas. Una es el tema de que este libro, justamente, ¿no? Al ser una parábola, apunta a dejarnos un mensaje, ¿no? y a intentar que volemos alto en la interpretación. Y para mí una de las grandes claves es el tema de dejarnos en el corazón muy hondo, de que la lógica de Dios rompe todas nuestras lógicas. Primero esa, ¿no? La lógica de Dios nunca puede encuadrarse en la lógica humana, siempre la trasciende. Entonces, es re importante que en nuestra praxis pastoral, en nuestra vida cristiana del día a día, nunca transmitamos definiciones absolutistas en cuanto a Dios, porque Dios las trasciende. Y encuadrarlo en una definición es ya matarlo a Dios. O sea, Dios es aquello de lo cual nada puede pensarse, decían los padres de la iglesia, ¿no? Dios es aquello de lo cual nada puede pensarse. Entonces Dios siempre trasciende nuestra lógica humana. Y encuadrarlo, decir Dios es esto y ser absolutistas en las definiciones, es lo más anti-Dios que puede haber. Entonces Jonás nos deja esa enseñanza, no absolutizarlo, no encuadrarlo, no decir Dios es esto o Dios no es esto, ¿no? Ser cristiano es esto, ser cristiano no es esto. O sea, es como intentar volar muy alto y transmitir siempre un mensaje universal, ¿no? Al final, ser católico es ser universal, ¿no? Eso significa la palabra católica. Sin embargo, siendo católicos hemos sido pero tan poco universales, encuadrando, discriminando, dejando afuera. Para mí, una de las primeras cosas es eso.
Después, el tema, bueno, que ustedes ya decían, ¿no? La misericordia por sobre todas las cosas. Después, algo hermoso que también ustedes lo decían, la pedagogía divina, los tiempos de Dios que no son los nuestros tampoco, ¿no? Y algo que también es que yo lo compruebo día a día, ¿no? Con Juanchi somos compañeros en la misión, en la pastoral educativa y en tantas cosas, ¿no? Lo vemos todo el tiempo, ¿no? La misión, nosotros somos parte de la misión, pero no es nuestra. En Jonás lo vivió a cada momento, ¿no? La misión no es nuestra. Y en la misión, en nuestra vida cristiana, nosotros también somos el objetivo de evangelización. Nosotros no vamos a evangelizar. En la misión somos evangelizados y somos el primer objetivo de conversión. Para poder llevar el mensaje del Evangelio, también nosotros nos tenemos que convertir permanentemente, ¿no? Y dejarnos convertir por la gente. La gente son ellos, nuestro pueblo, el pueblo de Dios, es el primer agente evangelizador en nuestra vida. Y permanentemente nos está invitando a la conversión. Nunca decir, qué sé yo, nunca creérnosla, digamos, ¿no? Nunca decir somos el canal perfecto, porque ahí ya la estamos pifiando y la estamos pifiando mal. Bueno, eso. Bien, un Bueno, poco para... Wagner, dale. Wagner. Sí. No, es al final, ¿no? Lo que me llama también la atención es cuando, ¿no? Dios le reta a Jonás porque dice, mira vos, que recibiste, ¿no? Aquí la protección de Dios, ¿no? Todo, Dios le regaló todo, ¿no? Y tú te preocupas con una cosa tan pequeña que no hiciste nada por tener, por merecerla, ¿no? Tú y veas solamente, piensas solamente en ti y te enoja de una tal manera que piensa quitarse la vida. Y porque yo no voy a preocupar de las 120.000 almas, como dijiste, ¿no? Y viste acá en el texto. Entonces, la palabra del Señor, ¿no? Ella tiene que nos tocar muy fuerte, porque a veces nosotros estamos ocupados con estos pequeños que nos hace enojar por estas pequeñas cosas y no nos deja ver en nuestro entorno, ¿no? La pobreza, la miseria, las desgracias, todas, y cómo preguntárselo, ¿no? ¿Cómo que tú, cristiano, qué hace? ¿Qué tiene? ¿Solamente arrodillarse? Hay que ser como Jonás, ¿no? Aunque nosotros tenemos esas caídas, tenemos que siempre tener el coraje para nos levantar y aunque un poco enojado, ¿no? Con algunas cosas, tenemos que seguir adelante en la misión de ser profetas, ¿no? En nuestras tierras, en nuestra iglesia y nuestra comunidad. Bien, les voy a dar también algunos datos para contextualizar el texto. ¿Por qué se escribió así? ¿Por qué dice lo que dice? Primero, recordar eso, que como bien decía Jaime, es un texto didáctico, un relato, una parábola que hace que nos deja una enseñanza. ¿Qué es esto de la universalidad? ¿Por qué? ¿Qué pasaba entonces? ¿Por qué se escribió este texto? Porque nos ubicamos, como dijo Adri, entre el siglo V, siglo IV, antes de Cristo. Israel ya había vuelto, el pueblo judío ya había vuelto a Israel, y era la tarea de construir, de reconstruir todo. Ahí nos aparecen Esdras, un escriba y sacerdote que es el restaurador de la ley, y nos aparece Nehemías, que es el restaurador social de la muralla, del templo y todo eso. En esta reestructuración de la vida y de la religión y de todo lo que es ser judío, a algunos se les fue de la mano
y hubo exceso. Hasta en los libros de Esdras vemos que se prohibieron los matrimonios mixtos, y en el libro de Nehemías nos encontramos que hasta se expulsaron extranjeros. O sea, todo esto para evitar lo que pasó antes del exilio, que fue esto de contaminarse, lo que decían ellos, ¿no? Contaminarse, o de que hubieran personas extranjeras que metían ídolos, que el judío creía en algunos ídolos además de Dios, o dejaba a Dios para creer en los ídolos y todo eso. Esa fue la intención de Esdras y Nehemías. Se fue un poco de las manos, y así surge también, en ese contexto, este libro de Jonás. Que, como dijo Jaime, hay un Jonás, hijo de Amitai, que aparece en Segunda de Reyes 14:25. Capítulo 14, versículo 25. Que incluso ese lo ubica en Gat Jafet o Jefet, en la tribu de Zabulón. No sabemos si es puede que hayan hecho esto de la pseudonimia, de agarrar el nombre de otro personaje anterior y lo usaron, pero el autor no es ese. Nosotros sabemos un poco por cómo está escrito, el tinte y la forma de expresarse y todo eso, que fue después del exilio, en el siglo V, antes de Cristo. Además, toma Nínive como ejemplo del mal. O sea, acuérdense que Nínive fue la capital de Asiria, que Asiria es el imperio que conquista el norte de Israel, que había conquistado el reino de Israel, el reino del norte. Además de que siempre Nínive se lo usó como ejemplo del mal, ¿no? Por eso tenemos a Nínive como un caso espectacular de una conversión tremenda. O sea, no era lo mismo poner cualquier otro pueblo que poner para un judío Nínive. Y Jonás se quiere ir a Tarsis. Acá hay un mapita que les voy a mostrar, que Tarsis, fíjense, Nínive está al norte de lo que actualmente es Irak, o estaba, y Tarsis es en España. Se quería ir a la otra punta, literalmente, del mundo conocido en aquel momento, por supuesto. Realmente se quería tomar el palo, se quería ir, quería rajar, y todo esto que fue manifestando ustedes, de que sí, estaba muy tranquilo. Encima también toma esto de los profetas, que siempre estuvieron amenazados de muerte, no, pero quería morir. Tiene eso de cómico. En la Biblia hay partes donde tiene cierta comedia, o lo puedes tomar con humor, que no está mal. Por supuesto que no, es parte de Dios también, es palabra de Dios también el humor. Y acá tenemos un relato satírico, humorístico, que incluso hasta Jesús lo cita. Era muy conocido por los judíos, y Jesús lo cita en un momento para contrarrestar la rapidez con la convicción con la que se convirtieron los ninivitas, en contraposición a la cerrazón y a la incredulidad de su pueblo, de los contemporáneos de Jesús. Así que Jonás era bastante conocido en aquella época, y justamente era para esto, este hermetismo que agarró el pueblo judío con la reestructuración. Jonás, junto con el próximo libro que vamos a leer, pero no voy a adelantar ahora, van a esto, ¿no? En contraposición de no, a ver, como profetas siempre vamos por lo universal. El segundo Isaías lo dijo durante el exilio, el tercero lo repite, y tantos otros, que esto de la universalidad no se cierra. Pero bueno, Jonás, cabeza dura, es este profeta renegado, caprichoso, que no quiere hacer lo que Dios le pide, sino lo que a él se le antoja, que aún así llora cuando tiene éxito, se aleja de la ciudad obviamente para ver si va a ser destruida. No es que, bueno, nos quedamos acá para ver las vistas.
seguramente buscó el mejor lugar, el palco, para decir, bueno, a ver qué pasa con esta ciudad y ver cómo se destruye. Pero bueno, tuvo tanto éxito encima que un día se tomó para recorrerla en lugar de los 3 que supuestamente tomaba el tiempo. Pero demasiado éxito tuvo, hasta los animales se convertían. Pero es justamente esto, ¿no? Para pegar el palo a la gente, al judío del momento, y decir, pará, el pagano también tiene este mensaje de salvación, este mensaje universal. Es para todos, no te la tomes muy en serio lo de pueblo elegido, ¿no? Porque lo de pueblo elegido vino de ellos, esto de que, bueno, nos eligió Dios, que esto, que aquello, que la salvación viene solamente por nosotros. Los cristianos también hemos dicho esa frase, ¿eh? Ojo, acuérdense de la verdad. Los portadores de la verdad somos, ¿no? Calmemos un poco. Empecemos a leer más a Jonás, ¿no? Pero también este renegar, vemos, ¿no? Lo podemos ver en la parábola del publicano y el fariseo. Yo que soy perfecto y le das la bendición al otro que es pecador. Podríamos ver una contraposición un paralelismo con esto de Jonás. O justamente Jonás precedería a todo el capítulo 15 de Lucas, el Evangelio de la Misericordia. Lo de la parábola del Padre Misericordioso, la moneda perdida, la oveja perdida. Es lo mismo que la oveja negra. Pero exactamente es así, incluso deja esa pregunta al final como retórica, ¿no? Una pregunta abierta para que al lector lo interpele y decir, eso, pará, te estás cerrando. Incluso no quiero dejar pasar algunas cosas. Parafrasear también a San Agustín, como Mica dijo, hay otra frase de San Agustín que dice, ¿querés huir de Dios? Huye a Dios. Porque lo podríamos actualizar. ¿Para qué vamos a huir del espantapájaros si supuestamente él es el que nos indica dónde está la comida? Y sí, estos salmos, a ver, esta parte de que dentro del vientre de la ballena, del cetáceo, del pez, no importa, estaba dentro de algo, que también fue vehículo de la providencia divina, es una recopilación de muchos salmos. O sea, nosotros agarramos los salmos y empezamos a ver y hay varios. Es como que agarraron pedacitos. Es un cambio de actitud raro en Jonás. Como dijo Jaime, puede que sea un texto posterior que se suma. Es muy raro en Jonás que haya cambiado así de repente y después cuando lo escupe el animal, de vuelta no quiere hacerlo. Pero yo pienso hoy en día, ¿cuántas veces, y seguramente a los chicos les debe pasar, cuántas veces ves un chico que va a una convivencia tuya o está en tu clase que es terrible y vos decís que este es el primero que no va a ir a los encuentros, el primero que te va a ir a hacer lío, el primero que te va a decir que no, el más revoltoso, y después es el que te tira una frase matadora que te cierra todo el encuentro. O el primero que aparece al próximo encuentro. ¿Cuántas veces me ha pasado? Muchas. Y prejuicio como Jonás, pero ¿qué va a venir de este? Es el primero que cae. Así que, sí, Dios, son tus tiempos, haz lo que quieras. Sorpréndeme. Nos pasó eso que vos planteabas con una chica. Actualmente es o sea, está como
usando los términos actuales de este año, precandidato a Cordi, o sea, vendría a ser la que sigue después del equipo de coordinación, y ella llegó en, si no me confundo, 2017, 2018, a un Huellas, que es un retiro que nosotros hacemos con los prejuveniles, y el comentario de una de las chicas fue, no, si esta es la Rochita que se junta a tomar vino en la plaza, mirá que se va a venir acá si se corta la botella todo lo... no sé. Y me acuerdo que, no, o sea, ella re desconocida con Cristo todo el retiro, yo la conocía de haberla tenido en otro grupo, en Acción Católica, cuando estuve en San Luis, y yo en mi cabeza decía, no, si esta chica, olvídate. Y me acuerdo, pero pues la tenemos fija y es el chiste, pero de siempre que viene alguien nuevo hacemos el mismo chiste. Me acuerdo, pasa el Huella, pasa el mes, obviamente la reunión después, el primer comentario que fue, ¿viste que te dije que no iba a venir? Al mes cae con un papel con todas preguntas y me acuerdo que me empezó a cascotear de preguntas. Claro, ella hizo todo un proceso de un mes con todas sus preguntas, todo. Hoy en día es un bocho. Doy fe de ello, loco. Es una locura. De hecho, sin ir muy lejos, que fue el año pasado, recibió la confirmación para ser madrina de bautismo de la mamá. O sea, no solamente fue una conversión de ella, sino que empezó a convertir a toda la familia. Cada vez que viene alguien nuevo, de hecho, el año pasado tuvimos párroco nuevo, y le contamos esta misma historia. Entonces me reía cuando vos lo contabas, porque yo me acordaba de ella y se empezaban a caer recuerdos de huellas, de cenáculos, de retiros que hemos hecho y hemos dicho, no, ni por casualidad. Ahora ya no lo decimos. No vaya a ser que en una de esas tengamos... Bueno, otro nos pasó, ahora me estaba olvidando, pero otro nos pasó, mismo pensamiento, este año entró en el seminario. O sea... como que ya no es frase para decir, pero sí, pasa mucho, el que menos se te cruza es el que termina después con, vos decís, tus planes son una locura. Está bueno podernos ir con esta idea, ¿no? de este mensaje de Jonás, de que Dios está en todas partes, ¿no? Está en todos, pero en todos. O sea, está bueno pensar hoy, bueno, ¿quiénes serían los ninivitas hoy para nosotros, ¿no? En nuestro, cada uno aterrizarlo en su lugar, ¿no? Para mí Junín, qué sé yo, para el sur, para España, para Perú, pero bueno, acá todos los lugares que tenemos, todos los países que tenemos, pero, bueno, ¿quiénes son los ninivitas hoy? A los que discriminamos, a los que estigmatizamos, a los que decimos, ¿cómo es que le dijeron a quién era que dijeron de Nazaret puede salir algo bueno? ¿No? Claro. Y bueno, y sí, ¿no? Salió, nada menos.